realizamos nuestra rendición de cuentas. Para todos quienes formamos parte del consulado, en cumplimiento de nuestra Constitución, nos place cumplir con la tarea de transparentar lo que ha sido este año de gestión. Para dar cuenta de las actividades realizadas, la señora Lucía Pazmiño Castro, cónsul de primera, compartirá con ustedes un breve informe de gestión. Un aplauso, por favor. Buenas noches con todas y con todos. Buenas noches a las autoridades presentes que nos acompañan, querido Josep María, Ernesto, queridísimo José Antonio, cónsul de Venezuela, nuestros amigos bolivianos, queridísimos amigos de las asociaciones ecuatorianas de aquí en Cataluña y por supuesto queridas amigas y queridos amigos y estimadísimo señor cónsul general Richard Olivo, cuyo impulso nos ha reunido esta noche para rendir ante ustedes cuentas de aquello que ha sido la gestión del 2012 en el Consulado General del Ecuador en Barcelona. Hemos querido, recordando que está próximo a conmemorarse una fecha que nos recuerda a Eloy Alfaro, quisimos traer para ustedes esta noche una cita. Lucy, discúlpame que está aquí, Lucy Farías. Lucy, párate un ratito, ya me conocen, nuestra estimadísima Lucy Farías, un aplauso por favor. De la Asociación General Eloy Alfaro, la Lucy mejor que nadie sabe que para los ecuatorianos, para las ecuatorianas, Eloy Alfaro es un símbolo y es un símbolo sobre todo para quienes creemos hoy en día que el Ecuador es el país que nos merecemos. Así que quisimos traerle cuál es el espíritu de los ecuatorianos hoy por hoy, tal vez esta frase de Eloy Alfaro que compartimos con ustedes: la libertad no se implora como un favor, se conquista como un atributo inmanente al bienestar de la comunidad. Y la libertad la hacemos justamente con este tipo de tareas, brindando a la comunidad una rendición transparente de aquello que ha sido la gestión, porque no puede haber libertad sin conocimiento. Esta crisis ha golpeado sobre todo a los ciudadanos extranjeros residentes en la localidad. Han perdido sus empleos, la mayoría de ecuatorianos, por ejemplo, que se dedicaban a la construcción, ustedes saben que hoy en día yo prefiero no utilizar la palabra paro, yo prefiero utilizar la palabra que utilizamos en el Ecuador, que es desempleo, porque el desempleo da cuenta de lo que es la falta de trabajo. Entonces muchos de ellos están en el paro, las mujeres también han sido golpeadas por la misma circunstancia, sabemos que para toda la comunidad es difícil y por eso, entendiendo esta situación que realmente incluso ha obligado a muchos ecuatorianos a buscarse la vida en otros lugares de Europa y también con mucha suerte a retornar al país que tanto los reclama, el gobierno nacional pensó en tratar de alguna forma en rebajar los costos por un lado de lo que son los trámites consulares, pero por otro lado también en innovar nuevos servicios, traer nuevos servicios para que los ecuatorianos ya no tengamos que buscar esa documentación en el Ecuador, sino que podamos acceder directamente a ella aquí en el consulado. Parte de esos servicios ha sido la implementación del registro civil. Antes ustedes no saben, o más bien saben mejor que yo, ¿no es cierto? Era una odisea. Por ejemplo, a uno le decían: vea, vaya y traiga la partida de nacimiento. Y entonces, ¿qué es lo que uno tenía que hacer? Tenía que llamarle a la mamá, tenía que llamarle al papá, a la tía, a la abuelita, al primo, y qué sé yo, y decirle: ve, no seas malito, anda a buscarme una partida de nacimiento. Tocaba pagarle al tramitador, sea aquí, sea en el Ecuador, 100 euros para traer una partida de nacimiento. Lo que se hizo es que ahora el registro civil ecuatoriano está funcionando en la misma sede consular y gracias a esta primera fase a costos ínfimos, en realidad son irrisorios, de €1.50 me parece, €1.40, tanto a las partidas de nacimiento como a los datos de filiación que tanto necesitamos, por un lado para el mismo trámite del pasaporte y por otro lado para INEM y para otro tipo de trámites. La inscripción de nacimiento definitiva también, para aquellos ecuatorianos, y les pedimos a las asociaciones que se hagan eco de estas informaciones, por favor. Los ecuatorianos antes teníamos que hacer la inscripción de nacimiento, pero el número para los niños de cédula no era el número definitivo, era un número de cédula provisional. Por lo tanto, el ecuatoriano se veía obligado a regresar al país y cuando estuviera en el Ecuador asentar esa inscripción de nacimiento, y entonces sí se le daba en la obtención de la cédula el número de cédula definitivo al menor. Hoy por hoy, la inscripción de nacimiento que se hace en los consulados del Ecuador aquí en España
es la inscripción definitiva. Los niños y las niñas, nuestros hijos ya obtienen su cédula, su número de cédula definitivo con el código del exterior, y por lo tanto ese ya es un trámite que se obvia cuando, si es que no pueden ir al Ecuador, ellos tienen su número de cédula definitivo. Algo más que se ha hecho y que es un logro importante, esta cosa se me está desarmando. Bueno, no todos los logros son buenos. Ay, no les estaba criticando a los de Casa América, un lapsus nomás. Entonces, otro logro que ha sido importante ha sido la obtención gratis, hicimos por fases. En primer lugar, y que era otro dolor de cabeza, ese era peor, porque ustedes saben que el récord policial en el Ecuador tiene un costo de $5, pero como los ecuatorianos los necesitábamos, es del certificado, el famoso certificado de antecedentes penales. Cuando los ecuatorianos necesitábamos este documento, igual teníamos que ir a un abogado, un tramitador, ¿no es cierto?, que esta persona lo pudiese conseguir. Muchas veces, imagínense, costaba 100 euros obtener un récord policial para que llegara al Ecuador. En una primera fase lo que se hizo es que se podía obtener este récord legalizado a un costo de menos de 5 euros, pero hoy por hoy, gracias a un convenio con el Ministerio y a la gestión interinstitucional, con el Ministerio del Interior, con el ex Ministerio de Gobierno del Ecuador, hoy por hoy podemos obtener el récord policial, los certificados de antecedentes penales absolutamente gratuito, directamente en el consulado. Eso sí, nos demoramos un poquito porque todo se legaliza. Esto también es importante que lo sepan, gracias a la gestión también de las autoridades locales, gracias al Ministerio de Asuntos Exteriores de España. Nosotros hacemos aquí el récord, ese récord va a Madrid. En Madrid, el Ministerio de Asuntos Exteriores de España es el que procede a legalizar ese récord y el récord regresa. Por eso la entrega no es inmediata, nos demoramos de 15 días a 20 días, pero en cambio es absolutamente gratuito, solo tienen que acercarse al consulado del Ecuador. En cuanto a las necesidades, se han rebajado los costos de todas las actuaciones consulares. Ustedes recuerdan que antes un pasaporte ecuatoriano tenía un costo de 77 euros, hoy en la actualidad tiene un costo de 49 euros. Les puedo decir un poder, por ejemplo, que también es muy necesario para mandar a nuestros familiares en el Ecuador, para hacer autorizaciones a nuestros familiares, incluso aquí, etcétera. Un poder, cuando antes costaba 56 euros, hoy tiene un costo de 21 euros. Eso porque hemos sido sensibles a la crisis que se está viviendo. Y si no se puede, esto también me parece que es importante que sepamos. Si no rebajamos el pasaporte, que porque muchas veces nos dicen que aquí el pasaporte español es mucho más barato, pero si nosotros no lo rebajamos más, es porque ustedes entienden que las especies, es decir, los formularios, el libretín también, los códigos, etcétera, etcétera, eso lo traemos desde el Ecuador. Es decir, para nosotros, digamos que importamos los pasaportes, ¿no es cierto? Y por eso es mucho más costoso que las ventajas que tienen de expedirlo localmente. Y finalmente, porque entendemos también que es imprescindible cumplir, y eso está en nuestra Constitución, con los derechos de las personas que son más vulnerables, como por ejemplo las personas de la tercera edad, pero también las personas que sufren algún tipo de minusvalía. Estas personas reciben al día de hoy un 50% sobre todos esos costos. Si esta es la parte propiamente consular, la que tiene que ver con los trámites que se realizan en el consulado, hay otra área, y que sobre todo, y de eso ya hablará nuestro estimado cónsul general, porque él, como un ciudadano ecuatoriano viviendo en el extranjero, sabiendo las penurias por las que hemos tenido que pasar los ecuatorianos, lo entiende tal vez mejor que cualquiera de nosotros, ha sido el área de vulnerabilidad. ¿Qué significa el área de vulnerabilidad? Pues que los ecuatorianos y ecuatorianas, lamentablemente, por el tema de la crisis, por el desplazamiento que hemos tenido que vivir, ustedes saben mejor que yo tal vez problemas con los hijos, y tal vez una de las mayores tragedias de la migración es la fragmentación familiar, que nuestros hijos ya no nos hacen caso, que se quieren ir de la casa, situaciones que no vivimos en el Ecuador, que en cambio las parejas también se separan, ¿no es cierto? Que primero viajó la esposa, después viaja el marido,
hay una división en la familia, quién se queda con los niños, quién hace la autorización, yo me quiero regresar al Ecuador, he perdido mi trabajo, el asunto de los créditos hipotecarios, familias, que como yo siempre he dicho, ¿saben qué? A mí me parece que es terrible perder una casa, porque es algo como básico para el ser humano, la propiedad sobre su hogar, pero hay algo que es muchísimo peor y que es perder a los hijos. Y créanme, ecuatorianos y ecuatorianos, que este es un problema que tenemos, yo no sé qué tanto saben de ello, pero hay muchísimas familias que al día de hoy, familias ecuatorianas, debido a su situación económica y debido a otra serie de problemas, los hijos, porque las autoridades locales por supuesto se preocupan por el bienestar de esos niños y niñas, pero esos niños no están con sus padres, no están con sus madres, ni siquiera están con su abuelita o abuelito, que es tan típico en el Ecuador, ¿no es cierto? Uno allá se va a trabajar, pues le deja el guagua con la mamá, eso es común. Pero aquí las cosas son diferentes y hay muchísimos niños y niñas que están siendo tutelados por la Generalitat, por la asistencia social, que está muy bien, pero creemos que el núcleo de la sociedad ecuatoriana es la familia, que por lo tanto lo que hay que preservar es esa familia, que estos niños se queden con nosotros, y en última instancia, si no pueden quedarse con el papá y la mamá, pues por lo menos que regresen al Ecuador y se queden allá con la familia ampliada, con el abuelito, con la abuelita, con el tío, con la tía. En esto hemos realizado un trabajo realmente intenso, tenemos que felicitar, estos son los casos de vulnerabilidad, me he extendido, pero me parece que tal vez esta sea el área más sensible y la más importante. Al día de hoy contamos con la ayuda y la valiosa colaboración de dos jóvenes profesionales, al uno no le veo por aquí, pero el otro nos está ayudando en este momento en el PowerPoint. Bernardo, hazte un poquito para arriba para que te vean. No le irán a pedir todos los favores, pero es Bernardo Huerta, que es nuestro joven abogado, graduado en Navarra con honores, es un hombre muy preparado, lo mismo el señor Luis Valenzuela, a quienes ustedes ya conocen, y al menos hemos logrado formar y reconocido también por el señor cónsul este equipo para tratar específicamente los casos de vulnerabilidad. Así que menores tutelados, lamentablemente ecuatorianos y ecuatorianas todavía tenemos, así que tratamos muchos casos de violencia de género, mujeres, eso sí, oigan, vienen acá y hay ciertas costumbres que adquieren de aquí, pero hay otras costumbres que es difícil sacarlas. Entonces hay muchos maridos que el domingo se van a jugar un rato al deporte, qué sé yo, no solamente que le dan al deporte del vóley o del fútbol, sino que también le dan al otro deporte que ya ustedes conocen, regresan a la casa y hay maltrato a la mujer, a los hijos. Eso también es algo que yo creo que tenemos que ser conscientes, que tenemos que tratar de desterrar ya por fin, erradicar esta lacra de la familia ecuatoriana. Así que lamentablemente violencia de género, casos judiciales. El señor cónsul también apenas posesionado se ha hecho cargo con completa pasión de todos los que son los internos de los centros penitenciarios. Lamentablemente hay ecuatorianos ahí y creemos que aunque en algunos casos han cometido errores, pues todos tenemos derechos, todos somos susceptibles a cualquier error, y es importante también por sus familias, por la preocupación de sus familias, hacer un seguimiento a este tipo de casos, delitos contra la vida y adultos en situación de vulnerabilidad. Lamentablemente ustedes saben, sobre todo tal vez por el tema hipotecario, muchas personas han perdido sus casas, y a diferencia de las personas locales que tienen familiares, que por lo tanto significa que pueden ser acogidos en una casa, ¿no es cierto? A mí me botan de la casa, pues yo tengo aquí a mi mamá o a alguien y me voy a esa casa. Pero si nosotros no tenemos esa familia, o si esa familia está peor que nosotros, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos a la calle. ¿Y qué seguridades tenemos? No tenemos ninguna seguridad. Estos son algunos de los adultos en situación de vulnerabilidad, que en conjunto, aquí también es importante decirlo, en conjunto con el trabajo de la Secretaría del Migrante, la CENAMI, se ha trabajado mucho en conjunto tratando de coordinar. No siempre es fácil porque los recursos son pocos, no tenemos toda la plata que quisiéramos tener. En la CENAMI, por supuesto que hay falta de personal, quisiéramos contar con más personal, con más recursos,
pero tratamos en lo posible de hacer un seguimiento de las personas que no tienen las posibilidades económicas y que tienen que regresar al Ecuador. Créanos que tratamos de conseguir pasajes para que esas personas regresen pensando en las mejores condiciones para que lo hagan. Así que hay también ahí un trabajo interinstitucional. A veces me parece que no se reconoce porque de vez en cuando creo que los ecuatorianos, creo que a veces está muy bien, pero a veces me parece que nos pasamos. A veces queremos, no tenemos algo, nos dan un poco, pues ya no nos satisface eso y queremos un poco más. Ya nos dan un poco más, pues un poco más. Les voy a contar una anécdota chiquita que capaz que no debería contar, pero como ahora el cónsul general es de Richard, ya saben, cualquier queja con él. Entonces, verán, con esto del récord policial. Primero, no había cómo sacar el récord policial, ¿no es cierto? Entonces había que hacer todo este trámite de conseguir un abogado, de pagar los 100 euros, de esperar que no me traen, que me estafó el tramitador, que se demoró un mes, que se demoró más, etcétera, etcétera. Bueno, en fin, ya por fin conseguimos hacer los certificados de antecedentes penales aquí, pero el pago no se podía hacer en el consulado, sino que había que hacerlo en las sucursales del Banco de Guayaquil, que es un banco ecuatoriano que está funcionando como un banco local español aquí y con quien la Policía Nacional había hecho el convenio para la expedición de los antecedentes penales. Cuando ya hicimos eso, había que tomar un metro, la L4, para ir a Llucmayor, o si no Hospitalet, para hacer el pago, ¿no es cierto? Pues pueden creer que nos quejábamos, entonces había gente que decía, ay, pero ¿cómo tengo que irme a la L4 y a Llucmayor y no sé qué? Antes ni siquiera podía acceder al trámite, ¿no es cierto? Entonces era mucho más fácil, aunque sea irse un ratito al banco, hacer el pago y obtener. Ahora también se demora 20 días, pero es algo que ya lo tenemos acceso, no nos cuesta y tenemos muchísimas mejoras que creo que son importantes de reconocer y sentirnos orgullosos de ellos.